Bienvenido a tu canal, Universo Revelado. Existen múltiples leyendas acerca de una raza antigua, una raza perdida. Los gigantes, seres de dimensiones descomunales. Las primeras menciones sobre estos seres gigantes las encontramos en la epopeya de Gilgamesh, entre el 2500 al 2000 a.C. La obra épica más antigua conocida, de origen sumerio, que narra la historia de este rey gigante. También en el Majábharata, texto épico religioso del siglo III a.C., del hinduismo, aparece Putana, una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, o agathir, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Jotuns, enemigos de los dioses, y muchas historias más. Los masones, los rosacruces, los teósofos, los documentos religiosos incluyendo la Biblia, los grandes místicos, como Rudolf Steiner y Edgar Cayce, y las tradiciones orales indígenas de todo el mundo creen que los gigantes existían. Todos los exploradores tempranos bien conocidos en las Américas, como John Smith, Francis Drake, Francisco Vázquez de Coronado, Fernando de Magallanes, Américo Vespucio, Hernando de Soto, entre otros, todos aseguraron que al encontrar pueblos nativos había gigantes, desde la actual Virginia, Estados Unidos, hasta la Patagonia, en Sudamérica. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado. En Génesis 6, versículo 4 se menciona: había gigantes en la tierra en aquellos días. O en Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sorprendentemente tiempo después y quizá la más conocida de todas las historias documentadas es la de los patagones, estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes. Durante la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, estrecho que encontró y hoy lleva su nombre. Vimos cerca de la playa, en la Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes. Los llamaron patagones, por el tamaño desmedido de sus pies y de allí deriva la palabra Patagonia. El famoso corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos y político Sir Francis Drake se encontró con los gigantes patagónicos. Aunque su relato difiere del de Magallanes. Magallanes no mintió del todo al nombrarlos como gigantes, por lo general, difieren con el común del hombre, tanto en estatura, grandeza y fuerza del cuerpo, como en la fealdad de sus voces, pero no son nada monstruosos y gigantescos, como fueron representados. También el explorador neerlandés Jacob Lemaine navegó por Sudamérica en 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina, con un curioso detalle. Describió el punto H como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, o sea, más de 3 metros. Estos expedicionarios no fueron los únicos de aquellos valientes y ambiciosos que tuvieron en el Nuevo Mundo experiencias con seres que en la actualidad parecen sobrenaturales. José de Acosta, un jesuita, antropólogo y naturalista español que desembarcó en América en 1571, por ejemplo, escribió en su Historia Natural de las Indias que los chichimecas, pueblos originarios que ocuparon parte de México y llegaron hasta Potosí, eran gigantes, que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros deshojamos lechugas. Entre las leyendas folclóricas de los pueblos originarios que sobrevivieron el paso del tiempo existen diferentes personajes con características gigantes.
El arraigo de estas creencias en esta parte del globo es tan grande, que en un museo de Estados Unidos descansan los restos de Cap Dua, conocido como el gigante sudamericano de 2 cabezas. Según la leyenda, el origen de este ser sería patagónico o guaraní. A pesar de que no se conoce con certeza la historia de este gigante, llegó a ser una gran atracción en el Reino Unido y posteriormente en Estados Unidos. Uno de los casos más controversiales acerca de gigantes se publicó en The World, el 7 de octubre de 1895, donde se reporta el hallazgo de una momia en San Diego, como el cadáver del hombre más alto que jamás haya vivido, con una altura de 2.7 metros. Un experto del Smithsonian, el profesor Thomas Wilson, analizó los restos y lo dio por válido. Luego de 30 años de exhibición en el museo, nuevos expertos del museo, liderados por el profesor W.J. McGee, aseguraron que estaba hecho de gelatina, y que lógicamente era un engaño. Por lo que fue retirado y hoy se desconoce dónde se encuentra. El 31 de diciembre de 1935, el San Jose News publicaba en su página 12. Paxson Hayes, explorador, estudia la cabeza de una momia gigante descubierta por él en una cueva profunda en las regiones inexploradas de Sonora, México. Los restos momificados eran de una raza de 7,5 pies de alto, más de 2.20 metros, y se conservaron en excelentes condiciones. Uno de aquellos esqueletos, de un hombre entre 22 y 24 años, puede encontrarse en el Mutter Museum, de Filadelfia, en el medio de una habitación especial con una altura de 2.30 metros. En el sur del Ecuador, una pequeña población cercana a la frontera con Perú fue testigo de lo increíble. Los habitantes del lugar dicen que de ahí se han recuperado huesos de humanos gigantes. Muchos de estos estarían en colecciones privadas de todo el mundo. Los restos de uno de los ejemplares más sorprendentes fueron encontrados en el pequeño poblado llamado Changaimina, una parroquia del cantón Gonzanamá, de la misma provincia, ubicado a 755 kilómetros de Quito, la capital del Ecuador. Changaimina deriva de 2 voces quichuos. Changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. En 1965, el padre Carlos Miguel Vaca fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo de un gigante. Allí encontraron los restos de su cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. El descubrimiento coincidió con el milenario nombre del pequeño poblado, Changaimina, donde podría haber existido la ciudad cementerio de dioses. La colección de Vaca tenía los huesos de gigantes de 7 metros de altura que habitaron Ecuador y otras partes de América hace miles de años. Según los reportes periodísticos, algunos de los fragmentos óseos fueron enviados al Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. para su posterior análisis. Los fragmentos de gigantes que se encontraron en Ecuador en los años 60, hoy se pueden ver en el Parque Jungfrau de Suiza. Otros huesos de esa colección se exponen en el Museo Particular del Investigador Paranormal de origen austriaco Klaus Donner. Existe una razón para que no se conozca mucho acerca de las investigaciones y descubrimientos sobre la antigua raza de los gigantes. Todo comienza con el Museo Smithsoniano de Estados Unidos. En su primera gran publicación en 1848, existe una recopilación de los túmulos, que algunos son estructuras piramidales planas, distribuidos por todo el país. Estaban siendo destruidos por los nuevos habitantes europeos. El trabajo, de Ephraim Squire y Edwin Davis, nunca menciona la existencia de gigantes, pero sí hace una revelación. Aquellas construcciones no pertenecían a ningún pueblo originario conocido, sino que se remontaban a la prehistoria, anteriores a los nativos americanos. Los avances, las excavaciones y hasta documentación de esa época desaparecieron con la llegada de Aleix Jadeblichka,
un antropólogo checo conocido por formular la teoría de que todas las razas humanas tienen un origen común. El jefe del Smithsonian, el Dr. Hrdlicka, no creía en los gigantes y se burlaba de cualquiera que lo hiciera. De hecho, ignoró todos los informes de los científicos del Smithsonian que habían abierto montones de montículos de entierro en América en décadas anteriores, dijo Jim Vieira. En todos los periódicos de época en que se desarrolló alguna noticia relacionada con la aparición de esqueletos gigantes o artefactos precolombinos desconocidos, los textos finalizan con la visita de investigadores del Smithsonian, quienes se llevaron la evidencia para dar un veredicto, que siempre era negativo. Todo era un montaje, una humorada arqueológica o, simplemente, un error de interpretación de los descubridores. Toda esa evidencia, todos esos errores, en la actualidad no pueden encontrarse en ninguno de los más de 20 museos del instituto. Así pasó con el caso Billy Hartman, publicado en The Statesville Ledger, Missouri, el 11 de junio de 1933. El reporte narra cómo el adolescente de 16 años llegó hasta la cueva de Pocket, en la búsqueda de puntas de flecha de pueblos originarios, pero en cambio encontró restos humanos. Regresó días después junto a un grupo de amigos y desenterraron, según el periódico, el esqueleto completo de un gigante de 2,5 metros. Los restos fueron exhibidos por un tiempo en el museo local, donde lo catalogaron como un indio gigante. Luego, el responsable de la institución escribió a Leis Hrdlicka para notificarlo del hallazgo. Al poco tiempo, responsables del Smithsoniano se llevaron el esqueleto, que desapareció sin dejar rastros. Lo único que sí se conserva es una fotografía del gigante comparado con una persona de 1,83 m. La postura oficial es que los reportes constituyen una colección de engaños, restos de animales sin identificar, errores en las mediciones y casos raros de acromegalia y gigantismo pituitario, explicó Vieira. Y agregó, no creo en las conspiraciones académicas, pero la filtración académica se produce y se puede ver. Si existieron gigantes, entonces hay un problema con la teoría de la evolución, y los científicos no quieren admitir que algo en la Biblia es exacto. Es religión versus la ciencia y ambos lados están atrincherados en su pensamiento. La religión tiene verdad en ella y distorsión y error en ella. La ciencia tiene verdad, pero limitación y error. Creo que la respuesta está en el medio, finalizó el cazador de gigantes, Jim Vieira. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu canal Universo Revelado.